Bienvenidos. En el tercer tema de la asignatura vamos a hablar de la experimentación. Vamos a examinar el papel que tiene la experimentación en ciencia a la hora de proporcionar evidencia y el tipo de evidencia que se genera mediante los experimentos. Hemos estado discutiendo la idea de que la observación es la fuente básica de evidencia empírica acerca de cómo es el mundo. No obstante, la observación no es un proceso pasivo, la observación científica no es un proceso pasivo en el que simplemente se registre información que proviene del entorno. Para llevar a cabo observaciones que sean relevantes científicamente, hay que explorar, hay que situarse en una posición adecuada de observación, hay que buscar información que sea significativa, es decir, no toda la información es igual de útil o significativa científicamente. En resumen, la observación científica involucra exploración activa del entorno. Poner algunos ejemplos llamativos. Darwin tuvo que viajar alrededor del mundo en el Beagle para recolectar los fósiles y muestras geológicas que más adelante formaron parte de la evidencia que utilizó para defender su teoría de la evolución. Asimismo, Eddington, un astrónomo de principios del siglo XX, tuvo que viajar a la isla Príncipe en el Atlántico para observar un eclipse en 1919 que le permitió confirmar ciertas predicciones cruciales de la teoría de la relatividad, en lo que se consideró como el test definitivo a favor de la teoría general de la relatividad de Einstein. Es decir, esto no es una observación que se produjera de manera pasiva, simplemente recibiendo información en torno, sino que requería viajar a través del océano en un barco, montar telescopios, apuntarlos en la dirección adecuada, en el momento adecuado. Asimismo, la sonda Voyager, por ejemplo, se envió al espacio para realizar ciertas observaciones, en particular para realizar fotografías de la atmósfera de Júpiter y de otros astros. Así pues, en general, la observación científica es un proceso activo. No hace falta irse a casos tan espectaculares como estos. En general, un botánico, por ejemplo, que esté observando plantas en el campo, pues tendrá que moverse alrededor del entorno, tendrá que fijar su atención a los ejemplares que le resultan relevantes y no a los que no lo son, etc. Y además, la observación científica no solamente se limita. El papel activo de los científicos en la observación no se limita a explorar el entorno para buscar información que ya está ahí. Por ejemplo, viajar a un sitio para recolectar fósiles que ya están ahí. Los científicos también generan observaciones de manera activa. Producen observaciones que son relevantes para su investigación, que proporcionan información relevante. Pensemos, por ejemplo, un químico que esté interesado en estudiar cierta reacción, por ejemplo, la combustión del fósforo. Este científico no se tiene que limitar a observar reacciones de combustión de fósforo allá donde ocurran espontáneamente en la naturaleza. Podrá producir él o ella misma procesos de combustión del fósforo, calentando muestras de fósforo en presencia de oxígeno para observar los resultados. Es decir, los científicos pueden generar observaciones, pueden generar situaciones relevantes para observarlas. De este modo, la investigación científica frecuentemente involucra manipular el entorno, intervenir activamente en el sistema que estamos estudiando para observar los efectos resultantes de nuestra manipulación. Y esto es lo que vamos a llamar un experimento. Esto es en lo que va a consistir la experimentación. Un experimento va a ser una intervención en un sistema o un objeto de estudio, una manipulación de un sistema de estudio, para observar los efectos que se producen como resultado de dicha intervención, de dicha manipulación. Un ejemplo sencillo, no científico, pensemos en un cocinero que experimenta añadiendo una nueva especia en una vieja receta y probando cómo se altera el sabor a consecuencia. Bueno, esto es un caso de experimentación. Se está manipulando un plato, se está manipulando una vieja receta para observar los efectos de esta manipulación. Esto es lo que vamos a llamar experimento. La experimentación tiene un papel fundamental en la ciencia. La experimentación proporciona acceso a información que no estaría disponible de otra manera para un observador pasivo. Y hace posible estudiar fenómenos que no se observarían de manera espontánea en el entorno del investigador o que al menos no de manera fácil. Por ejemplo, hay reacciones químicas que no es fácil observar espontáneamente en la naturaleza.
Mediante la experimentación podemos manipular distintas sustancias químicas para que se produzcan estas reacciones y observar los efectos, observar cómo se producen. Y podemos hacerlo pues, en condiciones que no son habituales en nuestro entorno, por ejemplo a gran temperatura o en el vacío. Además, mediante la experimentación los científicos pueden realizar sus observaciones de manera sistemática, es decir, no simplemente observar una reacción que se produzca en un entorno una vez, en ciertas condiciones, pero no en otras, sino que podemos manipular y alterar sistemáticamente las condiciones en las que se da el fenómeno que estamos estudiando para observar cómo estas distintas condiciones, cómo estas alteraciones afectan al estado del sistema y a los procesos que queremos estudiar. Es decir, la experimentación nos permite observar sistemáticamente cómo cierto objeto de estudio, cierto sistema de estudio, qué efectos se producen en el sistema de estudio al producir ciertas alteraciones, al producirse ciertas modificaciones. Así, un biólogo puede modificar sistemáticamente el código genético de una mosca drosófila, por ejemplo, para observar qué efectos se producen en el fenotipo de la mosca, es decir, en sus rasgos y sus características. O, como ya he mencionado, un químico puede modificar sistemáticamente las condiciones en las que se produce una reacción química para estudiar los efectos, para observar los efectos en cómo se produce esa reacción, el ritmo, la velocidad de la reacción, etcétera, etcétera. Así pues, la experimentación activa nos ofrece acceso a información que no está disponible de otro modo, acceso a fenómenos que no se observan fácilmente en el entorno y además nos permite manipular de manera sistemática los fenómenos que queremos estudiar para ver los efectos de estas manipulaciones. Vamos a considerar brevemente un ejemplo, un caso famoso de experimentación como ilustración. Es el experimento de Semmelweis, que es uno de los experimentos más famosos en la medicina del siglo XIX y que más consecuencias ha tenido a largo plazo para la ciencia y la medicina. Semmelweis era el médico de un hospital de maternidad en Viena a mediados del siglo XIX, y observó que en este hospital la tasa de mortalidad por fiebres, lo que se llama fiebre puerperal, fiebres tienen lugar durante y después del parto, en la clínica atendida por médicos obstetras y estudiantes, era sistemáticamente más alta la mortalidad que en la clínica atendida por matronas. Es decir, había dos clínicas, una atendida por médicos y estudiantes de medicina y otra por matronas. En principio hacían lo mismo, atendían a las mujeres en los partos y la mortalidad por fiebre era mucho mayor, o sistemáticamente mayor al menos, en la clínica atendida por médicos. Semmelweis se propuso descubrir cuál era la causa detrás de esta diferencia. Obviamente él era un médico que trabajaba en la clínica, entonces estaba preocupado por esta diferencia de mortalidad y buscó cómo reducirla, buscando la causa de las diferencias con la otra clínica, las matronas. Y una de las diferencias que observó es que los médicos y estudiantes, antes de atender a los partos, participaban en autopsias con cadáveres. Entonces Semmelweis realizó el siguiente experimento. Hizo que los médicos y estudiantes se lavasen las manos con una solución desinfectante después de efectuar las autopsias. Es decir, que no pudiesen atender a las mujeres parturientas sin haberse desinfectado después de realizar las autopsias. Y como resultado de este experimento comprobó que la tasa de mortalidad en la clínica atendida por médicos descendió notablemente y alcanzó los mismos niveles o incluso inferiores a los de la clínica gestionada por matronas, en las que las matronas no atendían autopsias y por eso hasta entonces su nivel de mortalidad es menor que el de los médicos, que sí atendían autopsias y se contaminaban antes de atender a las mujeres. Mediante su experimento, por tanto, Semmelweis pudo observar que la mortalidad por fiebre se reducía si el personal que atiende a los pacientes desinfecta sus manos después de estar en contacto con cadáveres o infecciones. Así pues, el experimento de Semmelweis es un caso en el que se interviene en un sistema. Aquí la intervención es introducir la desinfección, introducir el protocolo de desinfectarse después de realizar las autopsias y se observan los efectos de esta intervención. En este caso, los efectos fueron que se redujo la mortalidad. Esto es un modelo general de cómo funcionan los experimentos. En los experimentos, los científicos manipulan para observar los efectos que se producen a consecuencia de estas manipulaciones.
Otro experimento famoso es el experimento de Rutherford y sus colaboradores acerca de la estructura atómica de la materia. Rutherford estaba interesado en estudiar cómo estaba compuesta la estructura de la materia, la estructura atómica de la materia. Y entonces el experimento que diseñó junto a sus colaboradores Geiger y Marsden para ello fue bombardear una lámina fina de oro con pequeñas partículas cargadas a gran velocidad, partículas que se llaman alfa, un tipo de partículas. El objetivo del experimento era observar cómo se desviaban las partículas al atravesar la lámina metálica. La idea era que el tipo de desviación que tuviesen las partículas iba a dar información acerca de la composición de los átomos que componían la lámina metálica. Y el resultado observado fue que la mayoría de las partículas apenas se desviaban, seguían con la misma trayectoria, y había una pequeña proporción que se desviaban bruscamente. Prácticamente cambiaban las que habían impactado contra el núcleo, mientras que las que pasaban por el espacio vacío entre el núcleo y los electrones no alteraban su trayectoria. De nuevo, este es un experimento en el que se manipula un sistema, se interviene en un sistema, en este caso se interviene lanzando partículas alfa contra la lámina metálica y se observan los efectos de esta intervención. Se observa cómo se modifica la trayectoria de las partículas al impactar contra la lámina. Y la observación de estos efectos permitió, en este caso, proponer la teoría atómica de Rutherford.